Gracias, jóvenes. Sí, pues a veces me olvido. Bien. Entonces, creo que la asistencia ya está habilitada en el Moodle para que para que puedan registrar su asistencia, y vamos a comenzar ya sin más preámbulos. El tema del dipolo. Vamos a calcular el potencial de un dipolo eléctrico, ¿sí? Bien. Entonces voy a comenzar aquí rápidamente dibujando mis ejes. A ver. Bien, jóvenes, entonces aquí he dibujado unos ejes, solamente para ubicar al dipolo. Como ya estamos con más práctica en el trabajo de las coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, no solo las coordenadas rectangulares, entonces en esta parte voy a colocar el dipolo en coordenadas esféricas. Las voy a dibujar a las cargas. Usted sabe que un dipolo está formado por dos cargas de la misma magnitud, pero del signo opuesto, ¿no? Entonces a esta le llamo más Q, a esta menos Q. Y las voy a poner de forma que el eje del dipolo coincide con el eje Z. Sería X, esto sería Y. Y la idea es calcular el potencial eléctrico en cualquier punto del espacio. Entonces, por ejemplo, puedo dar un punto por aquí, en este punto. Esa es la idea, ¿no? Ponemos aquí para que la figura ayude un poco aquí. Bien. Entonces, este punto le llamo el punto P. Bien. Entonces, este punto del espacio, utilizando las coordenadas que he fijado, los ejes que he fijado, lo puedo escribir a partir del siguiente vector, que va desde el origen, este de aquí, ¿no? A este le llamo el vector R. En realidad puede ser solamente R, una distancia. Claro, puede ser un vector también, pero usted recuerde que el potencial... A ver, vamos a hacerlo así mejor primero. Es el vector R, ¿sí? Entonces lo que quiero calcular es el potencial en ese punto R, ¿no? En el punto R. Listo. Bien, entonces como tengo dos cargas puntuales, el potencial en ese punto será la contribución de cada carga. Por ejemplo, para la carga positiva será Q sobre 4πe0, y una distancia que no es R, le voy a llamar R1, que gráficamente esa distancia es la siguiente. Esta de aquí. ¿No? Este sería R1. Y para la otra carga, su carga es menos Q, y la distancia sería 4πe0 R2, ¿no? Y R2 también, la figura va a quedar un poco corta, ¿no? A ver. Más o menos sería algo así. Bien, este R de aquí lo voy a tener que poner afuera, porque si no... Ahora sí, este sería el vector R, ¿no? Y bueno, este sería R2, ¿no? Ya. Bueno, listo, sería esto, ¿no?
Bien, jóvenes, entonces, como les comenté, voy a utilizar las coordenadas esféricas. Y las coordenadas esféricas, yo tengo este ángulo de aquí, ¿no? Este pequeño ángulo. ¿Sí? A ver, este aquí. Si usted recuerda, este ángulo vale teta, ¿no? Es el ángulo que se forma con el eje Z. Este es el ángulo teta. Y entonces, observe, yo puedo calcular R1 en función de R, la magnitud de este vector en rojo, este ángulo teta, y además tengo información sobre otro lado de este triángulo. De aquí. Voy a sombrear este triángulo. ¿Qué otra información tengo? A ver, escribimos este triángulo por aquí. Algo así. ¿No? Entonces R1, esto es R, esto es teta. Y esta distancia de aquí, no sé si usted está de acuerdo conmigo, vale S medios, donde S es la distancia entre las cargas que utilizamos para el dipolo, ¿no? Para el dipolo decíamos que son dos cargas muy cercanas, que utilizamos la letra S. Sí, entonces sería S medios. Entonces ya puedo saber quién es R1. A ver, jóvenes, ¿quién sería R1? R1 sería la raíz cuadrada de relación trigonométrica, aquí sería R al cuadrado más S medios al cuadrado, menos, aquí sería el doble producto, sería RS por el coseno de teta. Y todo esto elevado a la 1 medio. De la misma forma puedo calcular R2, ¿no? Con el otro triángulo. Pero con el otro triángulo, el ángulo sería este de aquí, cuyo coseno es menos el coseno del otro, ¿no? Entonces va a quedar un menos. Esto sería R cuadrado más S medios al cuadrado más R por S coseno de teta y todo esto a la unidad. Bien. Pues este sería el potencial del dipolo, entonces lo puedo escribir ya por aquí. Puedo factorizar Q sobre 4pi de 0. Y por aquí tendría 1 sobre R1, ¿no? De aquí sería menos 1 sobre R2. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, ahora... Bien, ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es utilizar una aproximación, porque nosotros sabemos, cuando definimos el dipolo, que este S, la distancia entre las cargas es muy pequeña. Entonces, nosotros vamos a estar interesados en distancias, calcular el potencial de este dipolo para distancias que son mucho más grandes comparadas con S. Entonces, voy a hacer lo siguiente, digo, y que ya es un procedimiento común, ¿no? En el curso hacer estas aproximaciones. No sé si usted recuerda en la primera parte del curso cuando calculábamos, por ejemplo, el campo eléctrico debido a un cilindro, ¿no? El campo eléctrico debido a un disco, y lo aproximamos a una carga puntual para algunas condiciones, ¿no? Como por ejemplo la distancia al punto donde calculo el campo es muy grande comparado con las dimensiones del cuerpo, ¿no? Entonces parece una carga puntual. Entonces lo que utilizábamos mucho era lo siguiente, ¿no? Usted recordará 1 más x a la n, decíamos que era casi igual, aproximadamente igual a 1 más nx, ¿no? Para x mucho menor que 1. Entonces, eso es lo que voy a aplicar aquí para aproximar estos términos. Por ejemplo, el R1 y el R2, ¿no? Entonces, por ejemplo, el R1 que es R cuadrado más S medios al cuadrado menos RS coseno de teta a la 1 medio, le doy la forma, ¿no?
Para eso, pues, siempre factorizo el término que es más grande, ¿no? Entonces, digo, todo esto es con R mucho mayor que S, ¿no? Para estos puntos estoy interesado. Bueno, entonces factorizo R. Estoy factorizando R. Tendría adentro 1 más S medios al cuadrado dividido por R al cuadrado menos S sobre R por el coseno de teta. Y todo esto elevado a un medio. Bien. Bueno, entonces aquí ya observe, ¿no? Tenemos más o menos la forma, ¿no? Sabemos que a partir de esto de aquí, por ejemplo, se ve que 1 es mucho mayor que S sobre R. ¿Sí? Y bueno, entonces, si 1 es mucho mayor que S sobre R, entonces el término S sobre R elevado al cuadrado es mucho menor todavía, ¿no? Entonces ya este ya es totalmente despreciable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este término de aquí y es despreciable, ¿no? Porque es S sobre R cuadrado, ¿no? S cuadrado sobre R cuadrado, ¿no? Entonces ya es demasiado pequeño, ¿no? Y esto es totalmente despreciable. Este término, sin embargo, es todavía muy pequeño con respecto a 1 y puedo utilizar la propiedad. Entonces, utilizando la propiedad, esto sería R, y aquí me quedaría 1, entonces el exponente baja, ¿no? Porque ese término es pequeño, menos S sobre 2R coseno de teta. De esta forma, toda esta raíz cuadrada inicial es R menos S medios coseno de teta. Y puedo generalizar para el caso donde aquí es más, que sería el caso del R2, ¿no? Este de aquí. Entonces, si aquí es más, todo sale igual, solo que aquí es más. Y aquí sería más, y aquí sería más. Entonces, con esta aproximación, ¿cómo me queda el potencial? A ver, alguien me dice R cuadrado. ¿Dónde? Me dicen que hay un R cuadrado, pero no sé dónde, dónde se refiere. Al factorizar, ¿no? Ah, este de aquí usted dice. Ah, ya. Es que aquí hay un medio, ¿no? Entonces, bueno, este de aquí es, al momento de ingresar al corchete, al corchete, ¿no? Este ingresa como R cuadrado, ¿no? Entonces por eso es R nada más, ¿no? Listo. Bien, entonces ahora simplemente reemplazo, ¿no? El potencial. Les digo luego, el potencial ya queda de una forma más fácil, ¿no? El potencial sería igual a Q sobre 4 pi de 0. Y aquí tendría 1 y el primer denominador es con menos, ¿no? Sería R menos S medios coseno de teta. Y aquí sería menos, y el otro es con, disculpe, menos, y el otro es con más, ¿no? Sería 1 sobre, a ver, R más S medios coseno de teta. Listo, este sería el potencial, ¿no? Y aquí usted puede, pues, resolver esta resta de fracciones. Y esto le debe quedar, a ver, arriba se van a ir los R's y le va a quedar 2 veces S medios coseno, o sea, S coseno. Y abajo le queda diferencia de cuadrados, ¿no? R cuadrado, ¿no? Menos
S medios coseno de teta al cuadrado. Bueno. Entonces el potencial simplemente sería, observe que aquí aparece el término Q por S, ¿no? ¿Recuerda que era Q por S? A ver, los jóvenes que están siempre repasando su cuaderno, bueno, no sé si tienen cuaderno, los jóvenes que están repasando siempre las clases se acordarán, ¿no? ¿Qué cosa es Q por S? Claro, es el momento dipolo, ¿no? El P. Esto aquí es el P, ¿sí? Lo voy a sacar esto porque parece que son vectores. Este sería P coseno de teta. Y aquí abajo tendríamos 4pi es 0. Y bueno, pues en esta resta ya no hay ningún término aquí, disculpe, esto no hay ningún corchete a la U medio ni nada. En esta resta el R es mucho mayor que el S medio, porque está al cuadrado, ¿no? O sea, si el R es mucho mayor que el S, entonces al cuadrado ya es despreciable, ¿no? Entonces sería R cuadrado, ¿no? Siempre se toma primer orden, ¿no? Lo que los gringos dicen leading, ¿no? Leading order, le dicen, ¿no? Si usted ha visto. Entonces, si usted lee los libros, por ejemplo, los que les he pasado, los que están en inglés, usted va a ver que dice que es una aproximación en leading order, le dicen, ¿no? Leading order. O sea, a primera, solamente toman la primera aproximación. La otra se supone que es mucho más pequeña, ¿no? Entonces ya la desprecian, ¿no? Sería esto, ¿no? Bueno, este es el potencial. Observen la ventaja de este potencial, ¿no? Es un escalar, como ya hemos visto en clases pasadas. Y aún siendo en coordenadas esféricas, no depende del ángulo phi. Claro, era de esperarse que no dependa del ángulo phi, porque nuestro dipolo, de la forma como lo hemos puesto, tiene simetría azimutal, ¿no? Si rotamos todo nuestro dipolo alrededor del eje Z, permanece exactamente igual. Entonces no depende del eje, del ángulo phi, ¿no? Solamente depende del ángulo θ y de la distancia, ¿no? R. ¿Sí? Ahora, otra cosa interesante es la siguiente. Observe que este dipolo es inversamente a R cuadrado. Una partícula puntual es inversamente proporcional a R, su potencial, ¿no? Para una partícula puntual. Entonces, para una partícula puntual, aquí voy a adelantar algo, ¿ya? El potencial va con 1 sobre R, ¿no? Y otros términos, ¿no? Entonces, para el dipolo va 1 sobre R al cuadrado, para el dipolo. De ahí viene el cuadrupolo. El cuadrupolo es formado por 2 dipolos. Para el cuadripolo va con 1 sobre R al cubo. Y de ahí puede venir el octupolo, que es 1 sobre R cuarta, ¿no? En fin, ¿qué cosa es la idea de esto? No sé si usted ha escuchado, para los jóvenes que ya están interesados en estos temas, ¿no? Les va a servir más adelante, expansión multipolar, ¿no? Nosotros no vamos a hacer expansión multipolar, pero se hace en un curso de teoría de campos electromagnéticos, la expansión multipolar. ¿Qué significa? Significa que cualquier potencial, no interesa cuál sea la distribución de carga, cualquiera que sea, que usted consiga imaginar, se puede escribir como una expansión de estos términos. Entonces, se escribe como una expansión de un monopolo. A este se le dice monopolo, el puntual. Monopolo. Una expansión de un término, una contribución del monopolo, una contribución del dipolo, una contribución del cuadrupolo, una contribución del octupolo, y así va, ¿no? Y usted toma todos ellos, ¿no? Entonces, cuando usted quiera resolver un problema de electromagnetismo, hay veces usted no sabe cuál es la distribución de cargas que lo ha generado. Es difícil de calcular. Lo que es más fácil de calcular es el potencial. Usted necesita solamente un multímetro. Entonces usted calcula el potencial en varios lugares y supone que este potencial de su forma más general debe ser un coeficiente y el término monopolo. Otro coeficiente y el término dipolo. Otro coeficiente y el término cuadrupolo. Y así va. Y la idea es encontrar los coeficientes nada más de esta distribución de carga en general. Y esto lo descubre a partir de algunas condiciones, ¿no?
condiciones de contorno, también lo cumple a partir de que usted sabe cómo el potencial se debe comportar. No sé si les comenté la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, por ejemplo, o la ecuación de Poisson, ¿no? Que es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, a partir de esas condiciones, la idea es encontrar estos coeficientes. Entonces, ya usted lo encuentra, ya tiene el potencial. Y usted sabe que si tiene el potencial, tiene todo. Tiene el campo eléctrico, porque le puede aplicar que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial, etc. Ya tiene toda la información. Entonces, esto de aquí se llama expansión multipolar, ¿no? Y se utiliza bastante para resolver problemas. Como le digo, aquí en este curso no vamos a hacer, ¿no? Porque se necesitan algunas herramientas matemáticas que todavía no se han visto, ¿no? Expansión de polinomios, esas cosas, ¿no? Pero en un curso más adelante usted lo va a hacer, ¿no? Pero esta es una idea, es solamente una pincelada, ¿no? De por qué es importante estos. Y cuando usted escuche expansión multipolar, ya sabe a qué se refiere, ¿no? Se habla bastante, ¿no? Hay que hacer una expansión multipolar y la expansión multipolar se refiere a eso, ¿no? Bien, este es el potencial debido al dipolo, ¿no? Entonces pondremos potencial del dipolo, ¿no? Listo. Bien, ahora podemos hacer un ejercicio para verificar este resultado. Es, por ejemplo, calcular el campo eléctrico, porque nosotros ya hemos calculado el campo eléctrico en otra clase debido al dipolo eléctrico. Bien, entonces calculamos pues el campo eléctrico. Y para calcular el campo eléctrico aplicamos la propiedad que vimos la clase pasada, que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial, ¿no? ¿Sí? Menos el gradiente del potencial. Y hay que observar que aquí estamos trabajando el potencial en coordenadas esféricas. Entonces, cuando usted aplique el gradiente, tendrá que ser el gradiente también utilizando coordenadas esféricas. Bueno, eso ya lo hemos dado, pero caso usted quiera recordarlo en estos momentos de repente, es este aquí. ¿Sí? Esta es la forma del gradiente. La diferencia entre gradiente y divergencia es que el gradiente se aplica sobre un campo escalar. ¿Qué es un campo escalar? Es aquel que es un escalar, pues, como el potencial, ¿no? Y la divergencia es sobre un campo vectorial, como el campo eléctrico, ¿no? Que tiene componentes. Entonces, en este caso, el gradiente se escribe así y ya puedo escribir el campo eléctrico. El campo eléctrico sería igual, a ver, esto lo voy a poner un poquito más por aquí. Listo. A menos, y abro corchete aquí, estos términos, ¿no? Entonces el primer término es la derivada con respecto a R del potencial. Aquí está el potencial. Derivando con respecto a R, simplemente sería P coseno de teta sobre... A ver, este P lo voy a poner más... Este P, no se confunda este P con el P del punto, ¿no? Este P de dipolo es minúscula. P coseno de teta dividido entre 4pi es 0. Y ahora, disculpe, la derivada de R sería menos, ¿no? Menos 2 sobre R cubo. ¿Sí? Listo. Y multiplicado por AR. El siguiente término es 1 sobre R, según la fórmula que aparece aquí. La derivada con respecto a teta es coseno, derivada de coseno menos seno. Entonces sería con menos P, 4pi es 0, R cuadrado. Y aquí es con menos seno. Deriva de coseno. Ah, ya le había puesto el menos aquí una vez, ¿no? Lo voy a poner aquí mejor. Menos seno de teta y esto es coma teta. Por último, el tercer término es 1 sobre R seno de teta. Y aquí viene la derivada con respecto a phi, pero mi potencial es independiente de phi, entonces esto es 0.
Aquí sale entonces rápidamente el campo eléctrico. Sería menos con menos es más 2p coseno de teta sobre 4pi de 0 por AR. Y el siguiente término es también más p seno de teta sobre 4, sobre 4pi de 0 r cubo, ¿no? Ah, y aquí también faltó el r cubo. 4pi de 0 r cubo. Listo. Y aquí sería a teta, nada más. ¿Sí? Bien, y este sería el campo eléctrico, pues, ¿no? En coordenadas esféricas del el dipolo eléctrico, ¿no? Eso se puede verificar con lo que hemos hecho antes. Aunque no recuerdo si exactamente calculamos el campo eléctrico en estas componentes de aquí. ¿No? Gráficamente, a ver, esto sería la componente del campo eléctrico en R, y esta sería la componente del campo eléctrico en teta. Y gráficamente, ¿quiénes son ellas? Bueno, en nuestra figura, que está aquí, voy a poner este R más abajo. Bien, en nuestra figura, el ER, si aquí está el vector R, este es R, el ER, recordará usted el vector unitario, tiene esta dirección, ¿no? Entonces, este es el ER. Y el E teta, bueno, el teta está aquí, entonces el teta sería este aquí. ¿No? Entonces las componentes que hemos encontrado son estas para el campo eléctrico. Entonces, no sé qué componente utilizamos, creo que utilizamos otras antes, por ejemplo, creo que utilizamos la componente paralela al eje del dipolo y perpendicular. Entonces puede ser que hayamos calculado esta antes, paralelo al eje del dipolo, y esta aquí que sería el campo perpendicular al eje del dipolo. Obviamente las componentes ya no tienen por qué ser las mismas, pero lo que sí es lo mismo es el módulo, ¿no? Entonces el módulo que encontremos aquí para el campo eléctrico sí debe ser el mismo que encontramos allá. A ver, calculemos el módulo. Por aquí puede ser. Sería la raíz de las componentes al cuadrado. Hay un factor común a todos que es P. 4pi de 0 R cubo. Y aquí me quedaría la raíz cuadrada de 2 coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado, ¿no? Bueno, si usted resuelve esto de aquí, sería 4 coseno más seno, sería 1 más 3 coseno al cuadrado. Entonces, la magnitud sería P sobre 4pi de 0 R cubo. La raíz cuadrada de 1 más 3 veces coseno al cuadrado de teta, ¿no? Esto sí es lo mismo que hemos calculado ya. Bien, jóvenes, entonces esta sería la intensidad del campo eléctrico y el potencial, ¿no? Del dipolo eléctrico, ¿no? En estas coordenadas esféricas. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Entonces, ya usted observará que a estas alturas del campeonato estamos utilizando cada vez más los ejes, ¿no? Las coordenadas, en este caso, pues, esféricas, ¿no? Vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, como le comenté, ¿no? En la medida de lo posible, estudie eso. Otra cosa, por ejemplo, de prácticas calificadas, como ustedes no tengo, ¿no? Prácticas calificadas, pero tengo con otras secciones, otros cursos también de electromagnetismo. Entonces, como yo solo
poner los solucionarios, ¿no? En ORCE que nos piden. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es, no sé si les comenté a ustedes de repente el viernes, ¿no? No recuerdo, pero si no les comenté, bueno, les comento ahora, ¿no? Entonces, como siempre tengo que estar haciendo, ¿no? Los solucionarios y los compañeros, ¿no? Los alumnos preguntan a veces, ¿no? Me dicen, profesor, ¿habrá seminario, no? Porque está... El otro día un alumno me dijo, no, profesor, hay que hacer un seminario porque está... Ya los temas están un poco más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Los solucionarios de las prácticas que voy tomando aquí en la FIE, los estoy poniendo en el YouTube, que es más fácil para que todos accesen, ¿no? De diferentes secciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día de ayer ya terminé de poner el solucionario de una práctica, ¿no? De la primera práctica, ¿no? Entonces, hoy día voy a poner otro solucionario, ¿no? Entonces, si usted quiere practicar, ¿no? A manera de seminario, ¿no? Ya que no podemos tener seminarios. Seminario es difícil, jóvenes, porque no sé cómo lo está manejando su profesor de práctica, pero es difícil porque tenemos 7 laboratorios. Entonces, ya complica un poco, ¿no? Pero, bueno, ahí están los videos, ¿no? Caso los quieran ver. Listo. Ahora vamos a hablar sobre superficies equipotenciales, ¿no? Es un tema importante también, sobre todo para llegar a lo de los conductores. Ah, mande el link. Ah, ya. No sé si... Bueno, les mando el link. Como les digo, no sé si a ustedes les había mandado el link antes, pero le mando. A ver. Bueno, a mi favor diré que yo empecé a grabar los videos en mi cuenta personal, ¿no? Y ahí un colega profesor también me dijo, no hagas eso, porque en tu cuenta personal, me comentó algunas desventajas, ¿no? Entonces me dijo, créate un canal. Y yo le digo, pero yo no tengo tiempo, ¿no? Entonces como él, por ejemplo, parece que le gusta, me dijo, no, yo te creo el canal, todo. Entonces, bueno, ahí a ustedes verán en el link, ¿no? Que hay un arte, ¿no? Ya han puesto, ¿no? Eso no me corresponde a mí, ¿no? Es un profesor que prefiere mantenerse en el anonimato. Me dijo, pero no reveles mi identidad. Ya pues. Yo creo que al final, a la larga, se sabe todo, no sé, porque el profesor se esconde un poco, ¿no? Pero bueno. Este es el link, ¿no? Donde estamos subiendo los videos, ¿no? Es de gran ventaja, jóvenes, porque, por ejemplo, para mí, yo doy el mismo curso el otro ciclo de repente, ¿no? Y si doy el otro ciclo, ya el video ya está ahí, pues, ¿no? Entonces, si lo pongo en el Moodle me lo cambia, ¿no? Entonces, ya el video está ahí, a quien quiera que lo quiera ver, ¿no? Que lo quiera aprovechar, ya está ahí disponible. Bueno, ese es el link, ¿no? Del canal donde estamos subiendo, o donde estoy subiendo, pues, las soluciones. Ah, suscripción, ¿no? Bueno, todo mi live. Bueno, ahora hay, ¿sabe qué es lo que pasa? También no sé si les comenté a ustedes. Yo personalmente, yo no he buscado recientemente, ya, pero cuando yo busqué, que fue creo que el año pasado, ¿no? Si había pues videos, ¿no? Porque yo me doy cuenta que los alumnos ahora más estudian por video que por libro, ¿no? Y mi generación era libro, ¿no? Entonces, yo he enseñado en otras universidades también y ahí, por ejemplo, he enseñado en universidades que no tienen el nivel tan alto, ¿no? Como el de la UNI. Entonces ahí es más fácil encontrar videos, ¿no? Dice, profe, estoy estudiando con videoclases, ¿no? En el YouTube, que no sé qué. Ah, ya, bueno, pues no todo lo que sirva, pues aprovéchelo, ¿no? Pero para el nivel uni, entonces yo por lo menos tuve dificultad en encontrar eh, así a este nivel, ¿no? Problemas, ¿no? Entonces, no, no encontré mucho. Encontré, sí, yo les comenté, en inglés y en indiano, ¿no? En indiano, en hindi, ¿no? Los indianos también hacen buenos problemas.
Entonces, yo encontré, ¿no? Inclusive creo que les he pasado algún link, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero en español no había, pues, no mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues como de cualquier forma estoy grabando las clases, entonces ya mejor lo grabo y lo pongo allá, ¿no? Me dicen que en Julio, profe, no lo conozco al profesor Julio, no he tenido el gusto, ¿no? Pero todo lo que, todo lo que le sirva, bueno, pues aprovechenlo, ¿no? Bien. Esos problemas que están ahí justamente es el solucionario de una práctica que he tomado, ¿no? Listo. A ver, entonces continuamos y ahora sí, jóvenes, con la gráfica. Ah, ya le falta escribir ahora. A ver, rápidamente. Mientras les comento, ¿no? Ahora vamos a trabajar con superficies equipotenciales, ¿no? Aquí está la gráfica. Bien, las superficies equipotenciales, como su propio nombre lo dice, son superficies sobre las cuales el potencial eléctrico que estamos estudiando es el mismo en todos los puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les muestro algunas, ¿no? Primero le escribo que son superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales. Listo. Entonces, como le digo, son superficies, ¿no? Son aquellas, son aquellas sobre las cuales el potencial toma el mismo valor, ¿no? En todos los puntos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunas figuras que, a ver, les voy a compartir. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas superficies equipotenciales, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son algunas superficies equipotenciales para algunas distribuciones de carga, ¿no? Aquí hay dos tipos de líneas, ¿no? Una son las líneas sólidas, azules, ¿no? Azules, medios moradas, ¿no? Ahora que está de moda, ¿no? El morado. Esas no son las superficies equipotenciales, esas son las líneas de campo, ¿no? Las líneas de campo. Entonces, las superficies equipotenciales están en naranja, ¿sí? Y con líneas entrecortadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera figura tenemos líneas de campo que son paralelas una con otra, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, esto aquí, por ejemplo, refleja un campo eléctrico uniforme, ¿no? La dirección del campo no cambia. ¿Y cómo sé que la intensidad no cambia de este campo eléctrico? ¿Por qué digo que el campo eléctrico es uniforme? Porque puede ser que el campo eléctrico siempre tenga la dirección horizontal hacia la derecha que se muestra, pero puede ser que su intensidad esté disminuyendo. ¿Cómo sé que la intensidad del campo no disminuye, jóvenes? En la primera figura. A ver, ¿alguna idea? Eso comentamos, ¿no? Cuando hicimos líneas de campo. Claro, la densidad de líneas, ¿no? Ajá. Bien, como su compañero dice, observe pues ustedes que las líneas se mantienen paralelas y la densidad de líneas en cada región, en cualquier región, es la misma. Entonces, la intensidad del campo, utilizando las líneas de campo, era dada por la densidad de líneas, ¿no? Entonces, entendemos que el campo eléctrico también es uniforme en su magnitud. En este caso, las superficies equipotenciales tienen esta forma, ¿no? Son
a diferencia de las líneas de campo, que son líneas, las superficies equipotenciales son áreas, son superficies. Entonces, la figura no permite mostrar, pero si fuera una figura en 3 dimensiones, estas superficies equipotenciales son planos en realidad. Entonces son planos perpendiculares, ¿no?, a estas líneas, ¿no? Lo mismo para una partícula puntual, por ejemplo, ¿no? Aquí la segunda figura, las líneas de campo las conocemos. Y las superficies equipotenciales, donde el potencial es el mismo. Recuerde que para una partícula puntual el potencial es, recordará, ¿no?, la carga sobre 4pi E0R. Entonces, al mismo R, el mismo potencial, ¿no? Entonces, todos estos forman el mismo potencial de forma de... Ahora, no son planos como en el caso anterior, sino son superficies esféricas, ¿no? Superficies esféricas centradas en la carga, ¿no? Y bueno, pues, si la distribución de carga ya, ahora por ejemplo, debido a un dipolo, ¿no?, en la tercera es casi un dipolo, entonces ya se observa, ¿no?, cómo son las superficies equipotenciales van cambiando, ¿no? Entonces, las superficies equipotenciales tienen dos propiedades que son las más importantes. La primera propiedad importante viene a partir de la definición de la superficie equipotencial. Por la definición, la superficie equipotencial tiene el mismo potencial en todos los puntos. Entonces, a partir de eso se deduce que en una superficie equipotencial, ¿no?, sobre una superficie equipotencial, sobre una superficie equipotencial, el campo eléctrico es siempre perpendicular. Entonces, siempre, si usted tiene una superficie equipotencial, en cualquier punto de la superficie el campo eléctrico debe ser perpendicular a la superficie. Eso se deduce a partir de la definición de superficie equipotencial. Usted sabe que la diferencia potencial es menos la integral del campo eléctrico por diferencial de L, ¿correcto? Y esta de aquí es cero, por definición de superficie equipotencial. Y ya que el potencial es el mismo, la diferencia potencial será cero. Bueno, si usted toma este diferencial de L, que es el camino, a lo largo de la superficie, por ejemplo, en esta primera figura, quiero calcular la diferencia potencial entre este punto y este punto. El camino que tomo es este, y el diferencial de L es más o menos así, a lo largo de la superficie, ¿no? Entonces, como esta diferencia potencial es cero, entonces, de la integral que está aquí, el campo eléctrico debe ser perpendicular al diferencial de L. Es la forma que el producto escalar salga a cero, ¿no? Bueno, y como el diferencial de L está sobre la superficie, entonces el campo eléctrico es perpendicular, ¿no?, perpendicular a la superficie. Entonces simplemente es una consecuencia de la definición, que el campo eléctrico siempre sea perpendicular a la superficie equipotencial. Bueno, una segunda propiedad de las superficies equipotenciales, cuando las dibujamos, es que, por ejemplo, observe aquí, ¿no? En una región, aquí para la segunda figura, se observa que en esta región las superficies equipotenciales están más juntas que en otra, ¿no? Esta aquí. Bien, eso se debe a que las superficies equipotenciales tienen mayor densidad, de estar más próximas uno con respecto a la otra, en las regiones donde el campo eléctrico es más intenso. ¿Sí? Entonces, en las regiones donde el campo eléctrico es más intenso, la superficie equipotencial es mayor. Entonces hay mayor densidad de superficies equipotenciales. O están más juntas, si quieren, ¿no?
Si te gusta, puede decir que están más juntas, donde el campo eléctrico es mayor, ¿no? ¿Sí? Listo. A ver. Entonces, veamos el caso del conductor, ¿no? Del conductor. Veamos el caso del conductor eléctrico. ¿Sí? Listo. Bien, ¿qué podemos hacer en el caso del conductor eléctrico, jóvenes? Supongamos, pues, ¿no? Que nosotros tenemos un cuerpo que es conductor. Este aquí, por ejemplo, ¿sí? Bueno, algunas cosas sobre el conductor ya hemos visto, ¿no? Cuando hicimos ley de Gauss, no sé si usted recuerda. Una de las cosas que vimos es que la carga se va hacia la superficie, ¿no? No se queda en el centro, ¿no? Adentro la densidad de carga es cero. Entonces vimos que las cargas se van por aquí, ¿no? Algo así. ¿Sí? Listo. Bien, otra propiedad que vimos era que el campo eléctrico dentro del conductor era cero, no sé si te recuerda. ¿Sí? Ya. Entonces, observe. Voy a poner algo aquí. Como el campo eléctrico es cero dentro de un conductor, ¿cuál será la diferencia de potencial entre dos puntos dentro del conductor, ¿no? ¿Cuánto será esto? Si el campo eléctrico es cero, jóvenes, ¿cuánto sale esto? Ajá. Claro, sale cero, ¿no es cierto? Claro, porque esto de aquí se define como la integral del campo eléctrico diferencial de L. ¿Ves? Si el campo eléctrico es cero, entonces esto es cero. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, si la diferencia potencial es cero, dentro del conductor todos los puntos tienen el mismo potencial. ¿Sí? El potencial es el mismo para cualquier punto dentro del volumen del conductor. El potencial es el mismo para todos los puntos dentro del conductor. ¿Sí? Listo. Eso también en algunos libros le dicen volumen equipotencial. Si te gusta, ¿no? Bueno, eso no se usa mucho, ¿no? Volumen equipotencial. Pero bueno, por si acaso lo ponemos ahí, ¿no? Bien, la segunda propiedad que podemos tener para un conductor, así funcionan los conductores, es que la superficie externa del conductor también es una superficie equipotencial. No solo el volumen es equipotencial, sino la superficie externa. Claro, externa y cercana, ¿no? Es una superficie equipotencial. ¿Sí?
¿Y cómo se muestra que la superficie externa también es equipotencial? Bueno, no sé si usted recordará cuando hicimos, cuando calculamos que en un conductor calculamos el campo eléctrico justo afuera, ¿no? Que nos salió sigma entre cero, no sé si usted recordará. Cuando hicimos eso, mostramos que para una región afuera, muy cercana al conductor, el campo eléctrico solamente tiene componente perpendicular a la superficie. No tiene componente tangencial. Esta componente es cero. Y lo comentamos que tenía que ser cero, de otra forma se crearían corrientes de carga eléctrica alrededor del conductor. Y no se observaba, entonces por eso la componente tangencial era cero. Bueno, si el campo eléctrico es perpendicular a la superficie del conductor, sobre toda la superficie, bueno, justamente esa es una propiedad de la superficie equipotencial, es aquella donde el campo eléctrico siempre es perpendicular, ¿no? Entonces, bueno, esa superficie también es equipotencial, ¿no? Es una forma de mostrar por qué la superficie del conductor es equipotencial, ¿sí? Bien, esto no puedo olvidarlo, porque usted va a trabajar con conductores pues por el resto de su vida, ¿no? Entonces ya estas propiedades de los conductores son importantes, joven, ¿no? Entonces, por ejemplo, a manera de aplicación de estas cosas, voy a mostrar algo que por lo menos yo no he encontrado mucho en los libros, ¿ya? He encontrado poco realmente. Pero lo voy a explicar utilizando estos principios nada más. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es, yo se los comenté hace tiempo, pero y les dije que más adelante les iba a comentar por qué pasa esto. Cuando se tiene un conductor, es un hecho que las cargas eléctricas se van hacia la superficie, pero se observa que no se distribuyen uniformemente. Ellas se van a las regiones donde el radio de curvatura es menor, o dicho coloquialmente, donde hay una especie de puntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo he dibujado más cargas que, por ejemplo, aquí. Pero como es una punta aquí, entonces se entiende o se observa que aquí hay más cargas. Las cargas le gusta irse a los lugares donde el radio de curvatura es menor, ¿no? Entonces es una observación que se hace empírica, que ahora vamos a intentar explicar por qué pasa eso utilizando estos principios que hemos descrito hasta ahora, ¿no? A manera de aplicación, ¿no? Entonces para eso me voy a ayudar de una figura. Si a usted le interesa la parte teórica, ¿no? De superficies equipotenciales, ¿no? Hay un libro que lo trata de forma así bonita, elegante, que es más o menos de donde estoy sacando estas figuras. Y como le digo, es uno de los pocos que trata este tema. Intenta explicar por qué en las puntas, ¿no? Hay mayor densidad de carga eléctrica. Y lo hace de una forma bien elegante, realmente, ¿no? O sea, no, de una forma casi divulgativa, ¿no? Este libro es el libro de, bueno, son varios autores. Es física básica, ¿ya? O sea, para problemas de repente no es tan elevado, ¿no? Aunque tampoco es tan simple como un CERWAY, ¿no? Pero no es tanto, pues tampoco como los libros que le he dado para resolver problemas para cálculo. Pero de teoría es muy bueno, tiene muy buenas cosas de teoría, ¿no? Este libro es de varios autores. Lo hicieron casi en homenaje al libro del Resnick Holiday. No sé si ustedes han escuchado de ese libro de física. Bueno, y hay varios autores, pero siempre se le da el nombre del primer autor, ¿no? Que es una dama, ¿no? Karen Cummings. Entonces es un muy buen libro. Explica estas cosas. Muy bien. Entonces me voy a ayudar de esta figura que está de ese libro. Bien. Entonces observe, aquí tenemos la figura. Entonces, observe, aquí tenemos un conductor y este conductor ya observamos que nos muestran que está con carga positiva neta. Y observe justamente lo que le digo, ¿no? En los extremos, en las puntas, se va más carga, ¿no? Aquí, ¿no? Siempre donde el radio de curvatura es menor, es donde hay más carga.
Entonces la idea es por qué, ¿no? Intentar explicar esto. Bueno, entonces lo voy a explicar como lo explica este libro, que me parece una explicación interesante, ¿no? A mí me parece una explicación elegante, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? A medida que usted se aleja de un cuerpo, se va muy lejos, usted sabe que el cuerpo se comporta casi como una partícula puntual. Entonces, si nos alejamos de este cuerpo, las superficies equipotenciales serán las superficies equipotenciales de una partícula puntual, ¿no? Entonces, muy lejos, ¿no? Ni siquiera tan lejos, ¿no? Pero bueno, muy lejos, las superficies equipotenciales son aproximadamente, ¿no? Aproximadamente las de una partícula puntual. Entonces, por ejemplo, en la figura, usted ve que las superficies equipotenciales que están más hacia afuera son superficies esféricas, ¿no? Entonces, porque es casi como la superficie equipotencial de una partícula puntual, que es esférica siempre, ¿no? Entonces, aquí fuera es casi, ¿no? Casi la superficie equipotencial de una partícula puntual, ¿no? Por otro lado, partícula puntual. Por otro lado, jóvenes, sabemos también que sobre la superficie del conductor tenemos una superficie equipotencial, porque acabamos de demostrar que la superficie externa de un conductor representa también una superficie equipotencial. Entonces aquí también hay una superficie equipotencial. Bien, tenemos una superficie equipotencial afuera, muy lejos, y tenemos otra aquí. Y entre ellas tendremos varias superficies equipotenciales. Solo que ya usted puede observar que en esta región de las puntas hay mayor densidad de superficies equipotenciales debido a que es menor el espacio aquí. Comparado esto con esto, ¿no? Un segundo, tomar agua. Me estoy quedando sin voz, jóvenes. A ver. Ya. Bueno, parece que me estoy transformando, ¿no? Ya. Listo. Entonces, ya, ahora sí está mejor. Entonces, en estas regiones donde hay puntas, hay mayor densidad de superficies equipotenciales, ¿no? Entonces, podemos decir, donde el radio de curvatura es menor, ¿no? Hay mayor densidad de superficies, ¿no? De superficies equipotenciales. Equipotenciales, ¿sí? Y bueno, ya ahí ya está la explicación, ¿no? Como hay mayor superficie, mayor densidad de superficies equipotenciales, entonces, por lo que hemos visto arriba, el campo eléctrico es más intenso, ¿no? Luego, ¿no? En estas regiones, ¿no? El campo eléctrico es más intenso, ¿no? Y para que el campo eléctrico sea más intenso, entonces hay mayor densidad de cargas, ¿no? ¿Sí? Bueno. Bueno, es uno de los pocos lugares donde he encontrado una explicación así
medio divulgativa, ¿no? Simple, pero me parece que está bien fundamentada, ¿no? En la física. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces eso sería sobre aquí las superficies potenciales. A quien le interesa el libro, veo que me escriben, me dicen, es el Karen Cummings, se llama. El libro es Entendiendo Física, ¿no? Understanding Physics. Eso está en inglés, ¿no? A ver. Bueno. Sí, sí, ahorita se los paso. Bueno, jóvenes. De nuevo, ¿no? Esto se los paso, ¿no? Considerando las actuales condiciones de pandemia y que los alumnos no tienen acceso a biblioteca, entonces se los paso exhortando a los alumnos que lo usen para su consulta personal nada más, ¿no? Y que no lo estén pues comercializando ni publicando, ¿no? En otros lugares, ¿no? Para preservar los derechos de autor, ¿no? Bien. Ahí se los pasé para los que quieren y para los que no quieren bajarlo porque pesa mucho, ahí está el nombre, ¿no? Kaminsky. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí ya creo que con potencial eléctrico, ya creo que hemos hecho casi todo. Entonces voy a aprovechar este último tramo para hablar sobre la energía potencial. Bien. ¿Qué cosa es la energía potencial? Bien, básicamente es lo siguiente, jóvenes. Es la energía necesaria para construir una configuración de cargas eléctricas, pero solamente considerando su naturaleza eléctrica. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Imagínense que en una región del espacio tengo un campo eléctrico aquí. ¿Sí? Aquí hay un campo eléctrico. Y en esta región del espacio yo quiero traer una carga, o sea, quiero que aquí haya una carga. Por ejemplo, no había otra carga a no ser la que generaba el campo eléctrico y yo quiero que aquí aparezca una carga. Entonces, cuando digo quiero que aparezca, no va a aparecer instantáneamente, no tengo que traerla, ¿no? Entonces, de algún lugar, de un lugar muy lejano donde el campo eléctrico no está presente, ¿no? Entonces la traigo desde el infinito. Entonces, ese trabajo necesario para traer esta carga hasta este punto se transforma en energía de este sistema. Y a esta energía se le llama la potencial eléctrica, pero es la energía solamente debido a la interacción eléctrica. Porque, por ejemplo, si esta carga la estoy moviendo verticalmente sobre la superficie de la Tierra, donde la distancia es considerable, también habrá una energía potencial gravitatoria, ¿no? Puede haber otros tipos de energía. Pero solamente estoy considerando la energía debido a la naturaleza eléctrica del sistema para traer esta carga del infinito hasta ese punto. Pues. Esa es la energía potencial, ¿no? Y el valor de esta energía le ponemos, la vamos a trabajar como U, ¿ya? U. El valor de esta energía, por ejemplo, suponemos que este es en una posición R. ¿No? Aquí están nuestros ejes. Y esto aquí está en una posición, a ver, otro color R. ¿Cuánto vale la energía en ese? Bueno, la energía será igual a la carga que estoy trayendo por la diferencia, por el potencial, disculpen, en ese punto R. Bueno, eso está muy relacionado con lo que hemos hecho, ¿no? El potencial justamente es el trabajo necesario para traerla por unidad de carga. Si lo multiplico por la carga, bueno, será el trabajo para traer esta carga Q. ¿Sí? Entonces, así se debe entender esta energía potencial, ¿no? Entonces, es
la energía asociada al potencial V, ¿no? En un punto R del espacio, ¿no? Para una carga puntual Q. Listo. Entonces, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, veamos el caso de una carga, por ejemplo. Lo de frente podemos hacer para 4 cargas. A ver qué le parece. Nada más, no hay nada más. Aquí está Q1. No había un campo eléctrico preexistente. Solo el campo eléctrico que estas propias cargas van a generar. Q2, Q3 y Q4. Entonces, la energía potencial de este sistema de cargas de este sistema de cargas es el trabajo total para traerlas desde el infinito o desde muy lejos, ¿no? Desde el infinito. Desde el infinito, ¿no? Es el trabajo total para traerlas desde el infinito. Esa es la energía potencial de este sistema de cargas. Entonces podemos calcularlo, jóvenes. Aquí ya podemos saber cuánto es. A ver, veamos. Observe, queremos traer desde el infinito a estas cargas. La podemos traer de muchas formas. Por ejemplo, las podemos traer todas al mismo tiempo. Podemos traer 2 juntas y después 2 juntas, etcétera. La podemos traer de muchas formas. Yo voy a coger de una forma donde es fácil calcular cuánto vale esta energía. ¿Está bien? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo las voy a traer una por una, ¿sí? Desde el infinito. Una por una. Entonces, primero voy a traer la carga Q1. Entonces, quiero traer a la carga Q1. ¿De acuerdo? Quiero traer la carga. ¿Cuál es el trabajo necesario para traer esta carga? La carga Q1. Observe que todavía no hay nada, porque voy a traer una por una y la primera en traer es en la carga Q1. Entonces, si es la primera en traer, no había nada en el espacio aquí. Entonces, ¿cuánto será el trabajo necesario para traerla? Será 0, ¿no? ¿Usted está de acuerdo conmigo que es 0 o no? ¿Por qué 0? Porque recuerde que el trabajo es la integral de línea de la fuerza externa. Te recordarás, hemos hecho en las clases pasadas. El trabajo es la integral de línea de la fuerza externa, ¿no es cierto? De camino, ¿no? De integral de línea, ¿no? Pero esta fuerza externa, usted recordará que ¿quién era? Era la fuerza opuesta al campo eléctrico. O sea, era Q1 por el campo eléctrico, ¿no es cierto? Estoy trayendo a Q1. ¿Pero qué campo eléctrico? No hay campo eléctrico porque no hay nada. Recién estoy trayendo a Q1. Entonces todavía no hay nada, entonces tampoco hay campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, para traer la primera carga, no realizo trabajo. No realizo trabajo. Bien. Alguien dirá, pero ¿cómo usted está moviendo algo y no hace trabajo? Claro, pero es que usted puede considerar que no la fuerza, por ejemplo, si usted dice, pero lo está trayendo, necesita hacer una fuerza, pero no hay nada, o sea, no necesito aplicar fuerza, no hay fricción, es un simple empujón, o sea, un simple toque desde el infinito, un toquecito, ¿no? A la carga y la carga se mueve, porque no hay nada que se le oponga, llegará hasta aquí. Alguien dirá, pero ¿y el trabajo del toque? Bueno, usted puede suponer que es muy, muy pequeña la fuerza que le aplica, porque usted no quiere traerla rápido.
No hay ninguna condición de que la traiga rápido, la puede traer muy lentamente. Y además puede ser que se le aplique esta fuerza en un intervalo tan pequeño de tiempo que ni siquiera va a generar un desplazamiento mientras la fuerza se aplica, ¿no? Entonces, básicamente la fuerza es solamente debido al campo, ¿no? Y si no hay campo, no hay, pues, ¿no? Entonces no hay trabajo, ¿sí? Bueno, espero haberles convencido de que para traer la primera carga el trabajo es 0. Bueno, pero yo quiero traer 4, entonces cuando ahora tengo que traer la segunda carga. Recuerde que yo estoy escogiendo esta forma de traer las cargas. Usted puede traerlas de la forma que usted quiera, pero esta forma me permite calcular cuánto es este trabajo. Bien, ahora traigo la segunda carga, pero ahora ya había traído la primera. Entonces la segunda carga viene desde el infinito. Desde muy lejos, ¿no? Viene desde el infinito. Y se ubica en este punto. Ahora, ¿cuál será la energía? Bueno, pues la energía es, como la hemos puesto arriba, le hemos explicado, es la carga por el potencial en ese punto. ¿No es cierto? ¿Y cuánto es el potencial en ese punto? Ahora sí está la carga Q1. Si aquí esta distancia la llamamos R12, el potencial de la carga Q1 en ese punto es 1 sobre 4 pi de 0 R12. Sería esto, pues. ¿De acuerdo? Y ya traje la carga Q2. Entonces, ya esta idea se repite, ¿no? Ahora acá traigo la carga Q3. Bueno, cuando traigo la carga Q3, la traigo hasta aquí. Va a ser el trabajo necesario, va a ser Q3, que multiplica al potencial en ese punto donde está, que es debido a esta carga Q1, distancia es aquí 1, 3, y ahora la carga Q2, que también la traje el 2, 3. ¿Sí? Y aquí entonces sería Q1 sobre 4 pi 0 R13 más Q2, 4 pi 0 R23. Y listo. Por último, traigo la carga 4. Y esto sería la carga 4 por el potencial que hay en 4. Ahora sería todos, ¿no? 1, 4 pi 0 R1, 4, Q2, 4 pi 0 R2, 4, Q3, 4 pi 0 R3, 4. Listo, pues. Entonces, ¿cuál sería el trabajo total? Bueno, el trabajo total, que es lo que se convierte en la energía del sistema, sería simplemente la suma, ¿no? Tendría que sumar. Y este es el trabajo total que yo, como un agente externo, estoy realizando sobre el sistema de cargas y que por ende se va a convertir en la energía del sistema. Esta es la energía del sistema. Energía potencial eléctrica, obviamente, del sistema de 4 cargas, ¿sí? Jóvenes, ¿ahí hay alguna duda? Porque este concepto es importante, ¿no? Hay que tener esto en claro, que a partir de eso se resuelven problemas, ¿no? Ahí veo que es una pregunta, pero parece que ya se respondió, ¿no? Bien. Entonces, si así podemos calcular la energía para un sistema de cargas, podemos generalizar este procedimiento para muchas cargas discretas, inclusive para una distribución continua de cargas, ¿no? Entonces, ¿cómo generalizamos este resultado? Ya la forma más o menos de cómo es, lo tenemos, ¿no? Observes, es una forma que se repite, ¿no? Producto de cargas sobre 4pi es 0, distancia entre cargas. Producto entre cargas, 4pi y 0, distancia entre cargas. Entonces podemos generalizar, ¿no? Entonces, para n cargas o para un grupo de muchas cargas, para una distribución de cargas puntuales, a ver qué pasa para este caso. Bueno, para una distribución de cargas puntuales, ¿cómo sería?
Lo dejamos en rojo todavía, está todo muy rojo, pero bueno, lo dejamos. La energía sería, a ver, usted vea si se parece efectivamente, QI por QJ sobre 4pi 0 RIJ. Se parece, ¿no? A lo que tenemos aquí. Entonces, si hacemos esta sumatoria, parece que obviamente tenemos que sumar en I y en J, ¿no? ¿No? Hay que sumar en I y en J. No lo voy a poner, pero se entiende. Sumamos en I y en J. Pero aquí hay un problema. Si hacemos así, jóvenes, va a aparecer el término Q1, Q2 y después va a aparecer el término Q2, Q1. Q2, Q1, ¿no? ¿Sí? Y aquí no hay Q1, Q2, solamente hay Q2, Q1. Bueno, estos son realmente escalares, son cargas, entonces el orden no importa. La cuestión es que está apareciendo dos veces un término que debería aparecer una vez nomás. No sé si me dejo entender. Entonces, por eso, para evitar dos veces contar el mismo término, le ponemos un medio. ¿Sí? Ahora, esta sumatoria, por si acaso, no es cualquier sumatoria. A veces se le pone así en matemática, no sé si ustedes están familiarizados con esta notación. Sumatoria en I y en J, pero considerando que I es diferente a J. Claro, porque no podemos calcular por ejemplo, el potencial de una carga sobre sí misma, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir, para traer la carga Q1 tengo que multiplicar por el potencial generado por la propia carga Q1, ¿no? Es debido a la configuración de cargas externas. Bien, entonces sería más o menos así para una distribución de cargas. Está una forma un poco fea. Entonces aquí conviene hacer lo siguiente. Poner una forma un poco más fácil, sería una sumatoria. Y hacerlo como hemos hecho arriba, ¿no? O sea, ¿cómo hemos hecho? Hemos sumado ¿qué cosa? Traer una carga QI por el potencial asociada al punto donde esté esa carga QI, ¿no? Entonces, este V es el potencial debido a todas las cargas. Menos I, ¿no? Menos la propia carga que se está calculando. Entonces se puede expresar así también. Es otra forma. ¿Sí? Bueno, esta última forma es útil porque permite generalizar para distribución de cargas continuas. Entonces, para una distribución de cargas continuas. ¿Cómo sería? Sería la energía, sería un medio de la integral de aquí sería carga por potencial, ¿no es cierto? Pero la carga la voy a poner como la densidad de carga que multiplica al potencial. Y la carga es la densidad de carga por diferencial de volumen. ¿Sí? Listo. O si gusta lo puedo poner así. Diferencial de carga por potencial. ¿Sí? Eso sería sobre todo el volumen. Donde aquí la diferencial de carga, ¿quién es? Bueno, puede ser ρ diferencial de volumen, puede ser sigma diferencial de área, puede ser lambda diferencial de L, etc. ¿Sí? Cualquiera de estas vale, ¿no? Correcto, jóvenes. Entonces, en los últimos minutos voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Y espero que con eso ya vaya quedando un poco más claro esto, ¿no? Todavía lo vamos a seguir trabajando en la próxima clase, este tema. Mucho un ejemplo. Observen que estas son formas diferentes de calcular la energía. Esta última que he puesto
es diferente a la primera, a la definición original. Esta es la definición original. Para atraer a una carga puntual es la carga por el potencial que hay en ese punto. ¿Sí? Entonces haré un ejemplo y voy a utilizar esa primera definición. Después, la próxima clase voy a resolver el mismo ejemplo, pero aplicando esta segunda. Y hay una tercera forma de calcular la energía que inclusive es más famosa que estas dos. Pero no va a haber tiempo para hacerla ahora. Pero aún así le pido que preste mucha atención a esta forma de resolver, que es la forma que yo más uso también, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico es un ejemplo de una esfera, ¿no? Energía potencial. Energía potencial de una esfera uniformemente cargada. Uniformemente cargada. Entonces puedo suponer pues que el radio es R, que la carga es Q, ¿no? Total, ¿no? Etcétera. Sí, la carga total es Q. Entonces, ¿cuál es la energía asociada o necesaria, ¿no? con esta esfera? Bien, por lo que hemos visto de la definición original, que es la que voy a utilizar, es la energía necesaria para atraer todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, todos los elementos de carga, ¿no? O sea, que cada uno representa un diferencial de carga. Entonces tengo que traer todos. Recuerda que hicimos el ejemplo para 4 cargas. Bueno, ahora sería para todos estos, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Se puede hacer de muchas formas. Traer estas cargas desde el infinito hasta estos puntos. Yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a traer cascarones esféricos, ¿sí? Entonces, para resolverlo, lo que voy a hacer es, en lugar de traer una carga por separado y otra, voy a traer cascarones esféricos, por ejemplo, cascarones de radio muy pequeño que después van creciendo, y así voy formando por camadas la esfera, ¿de acuerdo? Entonces, calculamos, ¿no? A ver, ¿cómo lo pongo, no? Traemos cascarones, cascarones esféricos sucesivos, ¿no? Para formar la esfera, ¿sí? Entonces, ahí voy trayendo, ¿no? Y cuando complete toda la esfera, bueno, habré calculado, pues, la energía total de la esfera. Entonces, supongo que en algún momento, como necesito un punto genérico, fui trayendo cascarones y en algún momento, ¿no? Ya se formó la esfera de radio R minúscula, o sea, todavía no se forma la esfera total, pero ya se formó una de radio R minúscula y carga Q minúscula. ¿Qué le parece? ¿Sí? Entonces, básicamente, después de ir trayendo los cascarones, en algún momento tengo lo siguiente. A ver, esto está horroroso. Ajá, mejor. Es más pequeña, ¿no? Entonces, ya formé esta esfera, ¿no? De radio R y carga Q. Q que es asociada a este R, ¿no? Porque cuando este R crezca, significará que hay más carga. Recuerde que la carga está uniformemente distribuida, ¿no? Y lo que quiero hacer, cuando ya está formado esto, ahora quiero traer el siguiente cascarón, ¿no? Entonces el siguiente cascarón está por aquí, supone.
Es un cascarón, ¿no? Solamente cascarón este. Entonces lo vamos a traer desde el infinito y lo vamos a colocar justo aquí. Sí, vamos a colocar justo ahí. Listo. ¿No? Entonces este cascarón que estoy trayendo, supongo que tiene pues una carga, pues es muy pequeño, ¿no? Una carga de Q. ¿Sí? Y además su ancho es de R, ¿no? Entonces su volumen, esta carga se puede calcular como la densidad que es uniforme por diferencial de volumen. ¿Y el diferencial de volumen cuánto es ahí, jóvenes? Sería, a ver, 4pi r cuadrado diferencial de R. ¿Sí? Esa sería la carga de ese. Entonces la traigo. Bueno, entonces para traer a este elemento, el trabajo necesario para traer solo este elemento sería un diferencial que representa un diferencial de energía que gana el sistema, que es la carga, como está definido ahí arriba de la primera definición, que es la carga que estoy trayendo es diferencial de Q. No estoy trayendo Q, Q ya está. Estoy trayendo el diferencial de Q por el potencial. ¿El potencial dónde? El potencial pues en este punto, ¿no? Aquí al final, donde ha llegado. O sea, es un potencial. ¿A qué distancia es el potencial a la distancia de R? Ahí. Bien. ¿De acuerdo hasta ahí? Bueno, ¿y cómo calculo el potencial en R? Entonces, allá, esta aquí la estábamos trayendo. La estábamos llevando hacia allá, desde el infinito, ¿no? Bien, ¿cómo calculo el potencial en R? Bueno, fácil, jóvenes. El potencial en R sería menos la integral del campo eléctrico a lo largo del camino que estoy trayendo a este cascarón, por el diferencial de R, ¿no? Diferencial de línea, ¿no? Este aquí sería R. Entonces, por ejemplo, en cualquier lugar del espacio, mientras va viniendo, puedo suponer que, por ejemplo, esto está a un punto, voy a sacarle esto por ahora, voy a suponer que esto está, en este punto él está a una distancia, por ejemplo, R', ¿sí? Realmente sería aquí, ¿no? A ver, disculpen, creo que sería hasta aquí, hasta el centro. Uy. A ver, ahora sí. Ya, listo. ¿No? Este sería R', ¿no? ¿Sí? Entonces, el camino también es primo. El camino es primo. Bien, ¿esto qué es igual a qué? A menos la integral del campo eléctrico. El campo eléctrico aquí afuera, en este punto R', debido a la esfera que ya estaba, ¿cuánto es? Bueno, le aplica usted ley de Gauss, ¿no? Eso ya vimos, ¿no? Si usted aplica ley de Gauss, lo calculamos. Afuera vale la carga de la esfera, QR, sobre 4π0 por R' al cuadrado, ¿no? R' es la distancia. Entonces, en este punto vale eso. Y si esto lo hago por diferencial de R', bueno, ya tendré el potencial en ese punto R. Sería para traerlo desde el infinito hasta R. ¿Sí? Hasta que se quede ahí fuera sea el siguiente cascarón. Listo, jóvenes. ¿Cuánto vale esto de aquí? A ver, vale menos QR sobre 4π0. Y aquí sería la integral de 1 sobre R al cuadrado, que es, ¿cuánto? Menos 1 sobre R, ¿no? Así. Y eso está evaluado desde infinito hacia R. Bien, ¿cuánto sale esto? Solamente para R, ¿no? Para infinito va a salir 0. Entonces sería menos con menos más QR sobre 4π0 R. Aquí está. Este es el potencial asociado para este cascarón que hemos traído, ¿sí? Bien, entonces ahora simplemente reemplazamos nuestra expresión para la energía, luego este diferencial de energía sería diferencial de la carga, ¿no es cierto?
por el potencial, que es la carga, sobre 4pi es 0R. ¿Listo? Bueno, esta es la energía asociada a traer este elemento. Si quiero calcular la energía asociada a crear toda la esfera, tendré que integrar esto. Entonces digo aquí, ya la energía sería igual a ¿quién? Sería la integral de todo esto. Pues. La integral del diferencial de carga, ¿no? O Q, diferencial de Q, sobre 4pi es 0R. ¿Sí? Y esto de aquí ya lo he puesto, ¿no? Otras veces. Allá arriba, ¿no? Lo he puesto ahí arriba. ¿La carga cuánto vale? La carga Q. Bueno, la carga Q es la carga que tenía esta pequeña esfera, que como la densidad continúa siendo ρ, es uniforme, ¿no? Sería ρ, a ver, ¿cuánto vale Q? Aquí ya calculé de Q, pero Q ¿cuánto vale? Q valdría ρ por el volumen de esto, que vale 4/3 de pi r cubo, ¿no? Entonces reemplazo estos dos valores, de Q y de diferencial de Q, ¿no? Entonces sería aquí 4/3 de pi r al cubo por ρ, que multiplica el diferencial de Q, que también es ρ, por 4pi r cuadrado, diferencial de r. ¿Sí? Listo. Y todo esto entre 4pi es 0, r. Se va el 4pi, ¿no es cierto? Se va un r también. ¿Y qué nos queda? Bueno, factorizando aquí luego. Factorizando aquí la constante, que es 4/3 de pi ρ cuadrado sobre 0 también. Sería la integral de r a la cuarta, ¿no? ¿Y eso de cuánto se integra? Para formar toda la esfera sería de 0 a r. ¿Sí? Entonces sería r quinta sobre 5 la integral, ¿no? O sea, sería, a ver. Y esto evaluado de 0 a r. Ahora, jóvenes, me corrigen si algo está mal, me parece que no. Y ahora sí, ¿cuánto sale esto? Bueno, simplemente aquí sale 4 pi ρ al cuadrado sobre 3 veces de 0, r quinta sobre 5. Ya, esta sería la energía, ¿no? Lo podemos poner en función de la carga, ¿no? Ya que tenemos la densidad, la carga total de la esfera, ¿sí? Para eso tengo ρ cuadrado, lo que voy a hacer es multiplicar por r, dividir entre r, multiplicar por 4 pi tercios, dividir entre 4 pi tercios. ¿Sí? Y esto de aquí, 4 pi tercios, ρ r cuadrado, es la carga total al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto sería, ese 3 pasa arriba, 3 veces la carga total, sobre 20, ¿no? 20 pi es 0R. Bien, jóvenes. Y esa sería la energía asociada, o la energía que tiene, la energía potencial que tiene esta esfera de radio R y carga Q. ¿Dudas? A ver, ¿alguna duda, jóvenes? Ya para terminar. ¿No hay dudas? ¿Está todo en orden? Bueno, jóvenes, si está todo en orden, entonces, ya, si está todo en orden, entonces, bueno, pues nos vemos el día viernes, ¿sí? Igual, como les digo, voy a estar subiendo más problemas. Es bueno que lo vayan viendo, ¿no? Para que se preparen para el parcial, ¿no? Más o menos, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, que tengan buen día y nos vemos el día viernes, si es que no hay dudas. Chao.
Hasta luego, profesor. ¿Ah? Hasta luego, profesor. Ya, chao, chao.